Bueno, muchas gracias a Jordi por la invitación a venir de nuevo a esta isla estupenda y a todos ustedes que espero que aguanten un poquito más para escucharme a mí y al doctor Abejón, que al menos por él merece la pena. Me toca, hemos hablado mucho de fármacos, de ejercicios, me toca la parte de técnicas, ¿vale? Hablamos antes de epidemiología. Este es un estudio que ha hecho el Observatorio del Dolor, que pertenece a la Universidad de Cádiz, la Cátedra del Dolor, Universidad de Cádiz, Fundación Grunenthal, y nos centramos simplemente en esto. Fijaos que tan solo un 4% de los pacientes con dolor, terminan en una unidad del dolor. De modo que quizá hay todavía mucho desconocimiento de lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, si os preguntamos ustedes qué hacen cuando tienen un dolor, posiblemente vayan al botiquín y cojan pues el paracetamol, nolotil, ibuprofeno, lo primero que tenemos ahí. O si no, pensamos en el momento en el que tengo una ciática, me tengo que operar, ¿de acuerdo? Pero quizás entre medio hay muchos procedimientos que podemos llevar a cabo. ¿Qué hacían antes las unidades del dolor? Y quizá eso pues a algunos sí les suene. Infiltraciones articulares, como hemos hablado, infiltraciones epidurales y neuroestimuladores, bombas de infusión, que las dejamos para el doctor Abejón, que posteriormente nos lo explicará. Pero el problema que teníamos con estos procedimientos es que quizás hacíamos una infiltración en una epidural y duraba pues 5 días, una semana. Y en una unidad de dolor crónico debemos buscar un tratamiento que sea efectivo a más largo plazo. De modo que nos preguntábamos, bueno, ¿por qué el médico me dice que me tengo que hacer una serie de 3 epidurales, por ejemplo, o 3 infiltraciones? Pues quizás por lo mismo que nos dan 3 dardos para tirar en una diana, porque posiblemente en alguno de ellos el fármaco llegue exactamente a donde queremos. Y ahí es donde quizás se ha revolucionado un poco, en el momento en el que empezamos a utilizar técnicas de imagen para llegar allí donde queremos tratar. Técnicas guiadas con rayos, de forma que vamos exactamente al nervio o a la articulación que queremos, y en los últimos años un gran desarrollo de la ecografía, de forma que podemos en consulta mismo llegar al sitio del dolor y hacer el tratamiento en ese lugar. De modo que quizás con una sola infiltración nos va a valer, porque vamos a llegar a nuestro target, a nuestro objetivo de forma fiel. Y luego también empezamos a utilizar radiofrecuencia, que no tiene nada que ver con la radioterapia de pacientes oncológicos, ¿de acuerdo? Es otra cuestión. Y en la radiofrecuencia se utiliza a muchos niveles, pero esencialmente distingamos 2, ¿vale? La convencional, la de siempre, en la que quemamos la zona del dolor, o la radiofrecuencia pulsada, en la que mantenemos una temperatura normal, 42 grados, que soporta perfectamente el cuerpo y no produce lesión, entre comillas. Ahora hay estudios que dicen que quizás produce una pequeña lesión. Y lo que vamos es a modular, a intentar engañar al nervio. Yo digo que no vamos quizás al sitio de la lesión, sino al cable que recoge el dolor. O sea, yo quiero tratar el hombro y voy al cable que recoge el dolor de ahí. Y lo modulamos, ¿vale? Modulamos ese sistema nervioso del que nos hablaba antes la doctora Muro. Tengo que hablar de todas las técnicas, pues bueno, me podría llevar un montón de tiempo. Vamos a intentar hacerlo de forma breve y que, bueno, que ustedes no terminen medio majaras después de todo esto. Las técnicas antes esperábamos hasta el último escalón para hacerlas. Dábamos antiinflamatorios, luego dábamos opioides parciales, luego opioides, y cuando ya teníamos cansado al paciente, entonces hacíamos las técnicas. Yo creo que las técnicas bien elegidas y teniendo claro de dónde viene el dolor, podemos usarla en cualquier escalón, ¿de acuerdo? De modo que, bueno, entre ese fármaco que cogíamos en el botiquín o la cirugía, pues tenemos muchos mecanismos. Por eso cambiamos un poco, y yo siempre me gusta decir que las unidades del dolor son una alternativa entre el paracetamol y la cirugía. Tenemos muchas cuestiones. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que podemos tratar. Sobre la cabeza y el cuello. Ya se ha nombrado alguna, esta no en principio, pero bueno. Artrosis a nivel cervical, o bien lesiones por latigazo cervical, que todo el mundo conoce, ante un alcance con el coche o un accidente. Pues bueno, se pueden hacer infiltraciones sobre las articulaciones esas o radiofrecuencia. Quemar un ramito nervioso, como veis ahí en la aguja, veis aquí cómo señala el nervio, ahí quemaríamos la zona y conseguiríamos pues aliviar el dolor de toda la región cervical. Distrofias de la mano, síndrome de Sudeck, distrofia simpático-refleja, es una de las entidades más difíciles de tratar, entre otras cuestiones porque no conocemos muy bien el origen del dolor aquí. Esto es una chica de apenas 18 años, la cogimos de forma precoz, fijaos la diferencia entre una mano y otra.
Pusimos un plexo a nivel del nervio, del paquete de nervios que bajan hacia el brazo, y durante varios días se le puso una infusión de anestésico, de modo que se consiguió rebajar después a este nivel la mano, ¿vale? Luego, lógicamente, aquí es imprescindible la labor con rehabilitación, de modo que desde el principio la chica esté haciendo rehabilitación. Esa técnica la hicimos guiada con ecografía, de modo que tenemos la certeza de estar en el sitio, ¿vale? Neuralgia del trigémino, ya se ha comentado también anteriormente y es posiblemente de los dolores más horribles que hay. Si algún paciente en la sala lo tiene, ¿no? ¿Y algún familiar conocéis? Bueno, realmente es un dolor tremendo. Cuando los fármacos no van bien, se puede hacer radiofrecuencia del ganglio de Gasser. Tenemos que llegar a la base del cerebro, entrar por un agujerito y ahí llegaríamos al ganglio, donde habría que dormir al paciente, porque quemamos el ganglio y conseguimos un alivio mucho más duradero, a veces de años, con anestesia local hasta alcanzar la zona y luego se duerme al paciente. Si vamos al hombro, en el hombro, como os decía, podemos hacer infiltraciones, podemos darle un plus de seguridad haciendo infiltraciones tricompartimentales que llamamos, guiadas con rayo y vamos a distintos niveles, acromio clavicular, subacromial o cápsula glenoidea, ¿vale? Y haríamos 3 en 1. O podemos hacer técnicas guiadas con ecografía, en el que si hay una bursitis del supraespinoso, pues vamos exactamente a ese sitio e infiltramos ahí. Cuidado con infiltrar los tendones, porque si ponemos corticoides en los tendones y repetimos muchas infiltraciones, podemos provocar una rotura. Por tanto, bursitis o bien calcificaciones que se producen del tendón se pueden hacer lavados guiados con ecografía. O bien, lo que os decía antes, radiofrecuencia del nervio supraescapular. Llegamos, fijaos, con ecografía, esta es la aguja, llega hasta la fosita donde pasa el nervio y ahí estimulamos, el paciente lo nota en la zona del hombro y modulamos el nervio, no lo quemamos, sino que hacemos esa radiofrecuencia pulsada de la que hablábamos antes. Trabajando de forma conjunta con el servicio de rehabilitación, nosotros tenemos un rehabilitador también en nuestra unidad, hemos conseguido pasar de entre 4 o 6 meses con los hombros congelados, esos hombros que prácticamente no se pueden mover, a en torno a 2 o 3 meses, ¿vale? Siempre sincronizando en el tiempo el hacer la técnica y el empezar la rehabilitación cuanto antes. Vamos ahora a la zona lumbar, quizás la más prevalente, la que nosotros vemos más en nuestra consulta. Fijaos que el 40% de las consultas al médico de atención primaria son referentes a dolor y si hablamos de una población de 40 millones ficticia en España, pues en torno a 21 o 32 millones de personas pueden tener un episodio de dolor lumbar. Todos, lógicamente, no hay que tratarlo, gracias a Dios, y de forma con fármaco y relajante muscular, pues se soluciona. Pero un 10%, en torno a 2 o 3 millones, pues pueden terminar con un dolor lumbar crónico. Pues realmente es una cifra apabullante. Y en torno a medio millón, 800.000, pues van a tener una incapacidad laboral. De ahí el coste tan tremendo que tienen las lumbarias. Yo siempre digo que ¿por qué tenemos dolor lumbar? Pues por culpa de Lucy, que fue el primer homínido que le dio por pasar de 4 patas a 2 patas. En ese momento ya la zona lumbar la cargamos y encima no la cuidamos normalmente. De jóvenes creemos que podemos con todo, no tenemos cuidado con nuestras posturas y cuando llega a determinada edad, pues tiene consecuencias. Y esto es complejo porque la zona lumbar, fijaos, antes hablaba muy bien la doctora Muro, como nos decía, los albañiles, los electricistas, aquí está muy pegado, las estructuras de albañilería, ¿vale? El hueso con los cables, este es el manojo de cables que va bajando, que va saliendo. Está todo muy unido, de modo que es complicado. Y una idea clave que nos podemos llevar, que con eso a mí me basta, que en la zona lumbar todo no son hernias discales. O sea que vamos al médico, insistimos para que nos haga una resonancia, por fin nos hace una resonancia y me parece una protrusión en L5S1. ¿Has visto? Yo sabía que tenía una hernia discal. No. Hay otras muchas estructuras en la columna y puedes tener una protrusión, pero que el dolor no sea de ahí, ¿de acuerdo? De modo que, bueno, podemos tener contracturas musculares. Este tiene unas pocas. Podemos tener dolor en la articulación sacroiliaca. Es una articulación más baja, no es la columna exactamente, pero es donde se distribuye todo el peso que recae sobre la columna, ¿de acuerdo? Y es una articulación muy importante.
Y sobre la vértebra, sobre el nervio, pues podemos tener una ciática, como bien se ha explicado antes. Esa hernia comprime o inflama la raíz y por tanto me da un dolor que llega hasta el dedo gordo del pie, por ejemplo. O bien un dolor puro del disco, tengo simplemente lo que se llama un disco negro, tengo un dolor lumbar sin irradiación, pero no se ve ninguna hernia. O bien de estas articulaciones posteriores, que como digo, es una de las más frecuentes. Yo puedo tener a lo mejor una protrusión, pero lo que tengo es una lumbalgia. Si me apoyo y flexiono la columna, se me alivia. En cuanto estoy preextendido parado, me aumenta el dolor, no se irradia hacia abajo. Eso es una artrosis de columna. Podemos tener artrosis en la rodilla, podemos tener en el hombro, pero también en la columna. Y eso, pues a determinada edad, es muy frecuente. Se pueden hacer tratamientos ahí. Es importante que cada unidad lo tenga arreglado. Esto es nuestro protocolo, pero puede valer cualquier otro. Y bueno, ¿qué hacemos? A nivel muscular, pues podemos poner anestésico local o bien toxina botulínica. El Botox, aparte de para quitar las arruguitas, la famosa, también sirve para quitar dolores musculares. Lo infiltramos en el piramidal, en el psoas, en el cuadrado lumbar. Los rehabilitadores lo utilizan muchísimo en las distonías, por ejemplo, y a nivel cervical también lo podemos utilizar. Nosotros siempre utilizamos la ecografía, porque los músculos no los vamos a ver con rayos, pero sin embargo sí lo vemos con eco. Entonces no es lo mismo hacer una punción a ciegas, sin saber dónde lo hacemos, que hacerlo guiado con ecografía. A nivel de la articulación sacroiliaca, igual entramos con ecografía y fijaos que hay una estructura ligamentosa posterior muy potente. A veces el dolor no viene tanto de la articulación como de esa estructura ligamentosa. Con la infiltración se puede aliviar, si no, se puede hacer radiofrecuencia. Se queman los nervios que recogen el dolor de la articulación sacroiliaca. A nivel de las facetas, como hablábamos antes, de esas articulaciones, de esa artrosis de la columna lumbar, pues igual que lo hacíamos a nivel del cuello, lo podemos hacer a nivel lumbar. Fijaos cómo las agujas van a este nervio muy pequeñito, que es el que queremos quemar. Aquí sí lo destruimos. Ponemos a 80 grados, quemamos ese ramo nervioso y por tanto conseguimos aliviar el dolor, que no se reciba la señal de dolor constante de esa zona. Tengo una ciática, pero no tengo una hernia muy grande comprimiendo. Pues bueno, se puede hacer una radiofrecuencia ya ahí sí del nervio concretamente, del nervio que sale a nivel de este agujerito, de este otro, y fijaos que cuando ponemos contraste se dibuja ahí. Controlamos el lateral con rayos y vemos aquí perfectamente cómo hemos cogido el nervio. También estimulamos y el paciente despierto pues nos va a decir si nota que el estímulo se le va, la corriente eléctrica se le va hacia la zona de su dolor, ¿de acuerdo? Y luego hay técnicas intradiscales también, como con ozono, que se pueden poner dentro del disco. Lo hacemos guiado con rayo también, llegamos ahí y podríamos poner ozono, que puede servir en otro tipo de lesiones vertebrales. Doctor Trinidad, 2 minutos. Vale, voy terminando. A nivel de la zona sacra, genital, pues tenemos, por ejemplo, la coxigodinia. Fijaos aquí la inclinación que tiene el coxis, ¿vale? O bien caídas, que a veces se nos olvidan, pero que van a producir un dolor bastante grande. Podemos hacer distintos tratamientos y entre ellos pues también tratar sobre el ganglio impar. Pacientes operados de columna, que después de operarse pues entran en ese 30% de complicaciones y el dolor es igual o peor. Podemos hacer distintos tratamientos, ahí van saliendo muchas cuestiones, la epiduroscopia, por ejemplo, la neuroestimulación, que como os digo hablará el doctor Abejón, infiltraciones que hacemos guiadas con ecografía, caudales, o bien radiofrecuencia desde dentro, adhesiolisis. Entramos por la parte más baja de la columna y llegaríamos hasta, fijaos dónde está el cable, aquí estos 3 polos y aquí en el foramen, y ahí haríamos el tratamiento. Y luego en cánceres o en otro tipo de patologías se puede llegar a distintos niveles de otro sistema un poquito más complejo, que es el sistema simpático. Y ahí podemos hacer también tratamientos diferentes para distintos dolores. Antes hemos hablado del plexo braquial, podríamos para la niña de la mano, podríamos haber ido al ganglio estrellado, o bien fijaos, esta era otra chica con una distrofia del pie, en el que hicimos un tratamiento sobre el sistema simpático lumbar. Y ya para terminar, pues sobre las rodillas se pueden hacer las infiltraciones habituales. Ahora también se está hablando del PRP, del plasma, que se ha utilizado en lesiones deportivas. Quizás sea más útil en pacientes jóvenes, no en pacientes ancianos.
Y en pacientes con artrosis de rodilla que no van bien, con infiltraciones, incluso no se le ofrece la posibilidad de la cirugía, pues se puede hacer radiofrecuencia de los nervios geniculados, que son los que recogen el dolor de esa zona. De modo que yo creo que en las unidades de dolor, con todo este tipo de técnicas, nos hemos convertido en unos actores importantes, pero que no podemos trabajar solos, sino que tiene que ser de forma conjunta, pues con neurocirugía, unidad de columna, con rehabilitación, fisioterapia, con urgencias y, por supuesto, con atención primaria, con el médico de cabecera, aparte de, lógicamente, con todas las entidades oncológicas que nos remiten pacientes. De modo que muchas gracias, que habrá muchas dudas. Si queréis, a través del Twitter me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, la isla es muy bonita, pero yo vengo de Cádiz y también pues, quería terminar una foto de aquí. Muchas gracias.